diferencia entre las medias de dos poblaciones. Tenemos representadas dos poblaciones, la población 1 y la población 2. Por supuesto, cada población tiene una media y su desviación estándar. Lo mismo en la población 2, tenemos una media y su desviación estándar. Ahora, supón que de cada población tomamos una muestra. La primera muestra obtenida de la población 1 es de tamaño 50. La muestra de la población 2 es de tamaño 35. Estas muestras han sido tomadas de manera independiente. De la primera muestra, una vez que se trabaja con los datos, se obtiene una media. La media de la muestra 1 es 13.6. Esta media de la muestra es un estimador de la media de la población 1. También hemos obtenido la desviación estándar de la muestra 1, que es 2.2. A su vez, esta desviación es un estimador de la desviación estándar de la población 1. Lo mismo ocurre en la muestra 2. Tenemos una media igual a 11.6. Esta media es un estimador de la media de la población 2. También tenemos la desviación estándar de la muestra 2, que es un estimador de la desviación estándar en la población número 2. Observa que N1 y N2 se consideran muestras grandes. Una muestra grande es cuando tenemos un tamaño de muestra mayor a 30 elementos. En este caso se cumple que las dos muestras son grandes. Esto servirá ya que más adelante veremos que se cumple una de las condiciones para que la distribución muestral de la diferencia entre las dos medias sea normal. Ahora veamos cómo podemos estimar la diferencia entre las medias poblacionales, es decir, entre μ1 y μ2. El estimador puntual se hace utilizando las medias de las muestras. Es decir, tenemos la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, nos queda igual a 13.6 menos la media de la muestra 2, 11.6. Esto nos da igual a 2. Por lo tanto, 2 es el estimador puntual de la diferencia entre las medias de las dos poblaciones. Ahora veamos cómo se puede calcular un intervalo de confianza de la diferencia entre las dos medias poblacionales. En este caso vamos a suponer que tanto la desviación estándar de la muestra 1 como la desviación estándar de la muestra 2 son conocidas, es decir, que sabemos cuánto vale sigma 1 y sigma 2. ¿Cómo se construye un intervalo de confianza? Necesitamos el estimador puntual más menos un margen de error. El estimador puntual ya vimos que es la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, más menos el margen de error, que se compone por un valor z con subíndice alfa sobre 2. Veremos que este subíndice alfa sobre 2 tiene que ver con la distribución normal estándar, donde si aquí tenemos en el extremo superior un valor z y esta probabilidad superior en la cola superior es alfa sobre 2. Y por lo tanto, en la cola inferior también tenemos alfa sobre 2, en donde 1 menos alfa es el coeficiente de confianza. Lo veremos enseguida. Bueno, ya que tenemos el valor z, este valor z se multiplica por la desviación estándar de la diferencia entre las medias. Es decir, aquí vamos a tener que esta distribución normal tiene por desviación estándar la diferencia entre las medias, que se define de la siguiente manera. La desviación estándar de la diferencia entre las medias, observa que esto es esto, se define como la raíz cuadrada de la desviación estándar de la muestra 1 al cuadrado sobre la muestra 1, más la desviación estándar de la muestra 2 al cuadrado dividido por el tamaño de la muestra 2. Y a todo esto se le saca la raíz cuadrada. Entonces, esto mismo es lo que tenemos aquí como la desviación estándar de la distribución, que es igual a esto que ya vimos. Entonces, aquí simplemente vamos a sustituir esta sigma por la raíz cuadrada de la desviación estándar de la muestra 1 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra 1, más la desviación estándar de la muestra 2 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra 2. Ya con esto tenemos la forma de obtener el intervalo de confianza. Y como dijimos, este valor z tiene que ver con la forma de la distribución muestral de la diferencia. Se considera que la distribución es normal debido a que los tamaños de las muestras, tanto la muestra 1 como la muestra 2, son grandes y con valor esperado de la diferencia de las medias igual a
la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2. Esta diferencia de medias, que es el valor esperado, está justo en el centro, aquí. μ1 menos μ2. Y como ya vimos también, en los extremos tenemos alfa sobre 2. Para calcular este valor z con su índice alfa sobre 2, vamos a recurrir a la tabla de valores z. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a suponer que las desviaciones estándar de las dos poblaciones son desconocidas y nos piden calcular un intervalo de confianza del 90%. Ya hemos visto que el intervalo se calcula con el estimador puntual más menos el margen de error. El estimador puntual más menos z por la raíz cuadrada. Aquí ya sabemos que va sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2. Pero como estamos suponiendo que no se conocen los valores de sigma, entonces aquí vamos a usar los estimadores de la desviación estándar de la muestra 1 y aquí lo vamos a sustituir por la desviación estándar de la muestra 2. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Aquí sustituimos sigma por la desviación estándar de la muestra 1 al cuadrado dividido por el tamaño de la muestra 1 más la desviación estándar de la muestra 2 al cuadrado dividido por el tamaño de la muestra 2. Fíjate que lo único que hemos hecho es sustituir las desviaciones de las poblaciones por las desviaciones muestrales. Y ahora sí podemos calcular el intervalo de confianza. Primero, recordemos lo que es el estimador puntual. Lo hicimos al principio. Obtuvimos que el estimador puntual de la diferencia es 2. Entonces aquí sustituimos con 2 más menos el valor z alfa sobre 2. Entonces aquí vamos a poner la distribución normal. Aquí tenemos z alfa sobre 2 y necesitamos hallar este valor z tal que el área superior es alfa sobre 2, que en este caso es 0.05. ¿Por qué es 0.05? Como nos piden un intervalo de confianza del 90%, significa que, vamos a poner aquí, 1 menos alfa es igual a 0.90, con lo cual alfa es igual a 0.10. ¿Y cuánto vale alfa sobre 2? Pues vale 0.05, que es precisamente este valor. Alfa sobre 2, 0.05. ¿Cómo hallamos este valor z? Como dijimos, vamos a usar la tabla de valores z. Aquí ya dijimos que esta área es 0.05, con lo cual la probabilidad a la izquierda de z es 0.95. Este es el valor que vamos a buscar en la tabla. Aquí fíjate que tenemos 0.9495 y 0.9505. Es decir, que el valor 0.95 se encuentra entre estos dos valores. Si de aquí nos vamos hacia la izquierda, tenemos 1.6 en la columna z. Ahora de aquí hacia arriba tenemos 0.04 y 0.05. La media de estos dos números es 0.045. Sumamos 0.045 más 1.6 nos va a dar que este valor z es igual a 1.645. Este es el valor z que estamos buscando. Aquí tenemos que z.05 es igual a 1.645. Otra forma de hallar este valor es utilizando GeoGebra. Te vas a GeoGebra, le das clic en la calculadora de probabilidad, usas la distribución normal y vas a seleccionar esta opción para indicarle que quieres la probabilidad superior, es decir, la probabilidad a la derecha del valor z, donde esta probabilidad recuerda que es alfa sobre 2 igual a 0.05. Este 0.05 se lo indicas aquí, 0.05, y te da que el valor z es este. Este es el valor z, 1.644. Ya redondeado es 1.645, que es el valor que obtuvimos aquí, 1.645. Entonces, este valor z lo sustituyes acá, 1.645. Ya tenemos esta parte, ahora nos falta obtener la desviación estándar. Lo vamos a hacer acá, nos queda igual, raíz cuadrada de la desviación estándar de la muestra 1 al cuadrado. La desviación estándar de la muestra 1 es 2.2. Ponemos aquí 2.2 al cuadrado, dividido por el tamaño de la muestra. N1, también lo tenemos aquí, es 50. Entonces aquí vamos a dividir entre 50 más la desviación estándar de la muestra 2. Está aquí, la desviación estándar es 3. Ponemos 3 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra 2, que es 35. Ponemos aquí, entre 35, te va a dar igual a
0.5949. Entonces esto lo sustituimos acá, entre paréntesis para indicar multiplicación, 0.5949. Ya tenemos todos los datos, nos va a quedar 2 más menos, al multiplicar esto, nos queda 0.9786. Este 0.9786 es el margen de error. Entonces nos queda el intervalo de confianza, 2 menos 0.9886 es 1.02. Y el límite superior, 2 más 0.9886, es 2.98, ya redondeado ambos valores a dos decimales. Por lo tanto, el intervalo de confianza al 90% queda de 1.02 a 2.98. Este es el intervalo al 90%. De esta manera calculamos un intervalo de confianza para la diferencia entre las dos poblaciones. ¿Qué significa esto? Que la diferencia, el estimado de la diferencia entre la población 1, que es esta, y la población 2, con respecto a las medias, porque estamos hablando de la diferencia, pero de las medias, es decir, de la media 1 y de la media 2. Entonces, esta diferencia se encuentra entre 1.02 y 2.98 con un nivel de confianza del 90%.